Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que me están viendo y me están escuchando? Hoy también es un día muy hermoso aquí en Jujuy, Argentina. De Jujuy, Argentina para todo el mundo. Prédicas cortas. El título de la prédica es La oscuridad. Amén. La bendita palabra la encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Gloria a Dios. La oscuridad. Recordemos que en el capítulo anterior Jesús se encontraba en el patio del templo. Cuando Jesús salió del templo, en el camino vio a un joven mendigando, y este joven era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este joven? ¿Acaso es porque él heredó el pecado de sus padres? ¿O es que él mismo cometió pecado? Jesús les contestó: ni él ni sus padres tienen la culpa. Veamos en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amén. Aleluya. Dice que los hijos no heredarán el pecado de los padres, ni los padres pagarán por el pecado de los hijos. En aquel tiempo se tenía la idea de que los hijos heredaban los pecados de los padres y creían que tras el pecado venía el sufrimiento. Y por consecuencia, los discípulos creían que por causa del pecado de sus padres del joven, él había nacido ciego. Y si no heredó el pecado de sus padres, entonces él cometió pecado. Pero ¿cómo va a cometer pecado si él nació ciego? Por eso Jesús dice: ni él ni sus padres tienen la culpa, porque él ya nació ciego. Mateo, veamos el libro de Mateo. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo que Jesús nos quiere decir es que tenemos que ser como los niños, que son inocentes y ellos no cometen pecado. Recuerden que los niños que son inocentes se pelean, uno sale llorando porque el otro le golpeó y luego al instante están juntos nuevamente, porque son inocentes y ellos no cometen pecado, y por lo tanto de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos dice que tenemos que ser como niños inocentes para heredar el reino de los cielos. Pero cuando el niño pierde la inocencia, ya comete pecado, porque sabe lo que hace y lo hace premeditadamente, y ya reconoce lo que es bueno y lo que es malo, y pecará por su propia concupiscencia. Jesús les contesta a sus discípulos y les dice: este joven nació así,
ciego, para que ustedes vean cómo obra el poder de Dios y puede hacer milagros. Pero mientras yo esté con ustedes, hagamos la tarea que mi Padre me encomendó, porque ya viene la noche cuando ya nadie podrá trabajar. Jesús está incluyendo a sus discípulos para cumplir en la misión que su Padre le envió, que es para predicar el Evangelio, mientras Él estaba aún en la tierra con ellos, porque ya llegaba la noche. Les decía que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar y luego ascender a los cielos. Pero a ellos no les involucró en el milagro para dar vista a este joven. Después de haber dicho esto, Jesús a sus discípulos escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo puso al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. ¿Acaso el lodo hecho por la saliva y el polvo o el estanque de Siloé tenían el poder de sanar? No es que estos elementos tenían la oportunidad de sanar, sino que es que Jesús obra como Él quiere. Él utiliza cualquier material para lograr el milagro que Él quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que le devolvió la vista? Es la fe de este joven ciego, porque Jesús, después de ponerle el polvo con saliva y a echar lodo en los ojos, le dijo al ciego: ve a lavarte al estanque. Este joven ya había escuchado de los milagros de Jesús y sabía que Jesús le devolvería la visión. Imaginemos con qué alegría iba caminando este joven camino al estanque. Y sabiendo con fe que al lavarse los ojos ya podría ver. Y eso fue lo que sucedió. Dios le dio la visión que nunca tuvo. Mi querido amigo y mi querido hermano, hoy muchas personas, a pesar de todo lo que está sucediendo en esta tierra, a pesar de todo, siguen ciegos, siguen viviendo en la oscuridad, siguen viviendo en las tinieblas del pecado y no quieren recibir a Cristo. Cristo es la luz. Y Cristo los quiere sacar de las tinieblas del pecado a la luz de la vida eterna. Pero hay muchos que no entienden. Pero yo le pido a Dios que te saque ese velo de oscuridad en la que estás viviendo, para que la palabra penetre en tu alma y puedas aceptar a Cristo como tu Salvador. Gloria a Dios. Si lo haces, si aceptas a Cristo como tu Salvador, tendrás vida eterna. Y ya no serás un ciego, sino que verás la luz. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Amén.